Estimada comunidad Santo Tomás, tengan ustedes muy buenos días. Tenemos presente aquí a estudiantes de Persona y Sentido, Cultura y Valores y de Ética Profesional de la carrera de Informática. Según es tradición, en nuestra casa de estudios, el tema sello 2021 está inspirado en uno de nuestros valores institucionales. Este año en concreto, en el pensamiento crítico con Amanda Labarca. Esta gran chilena del siglo XX que destacó por su excelencia personal y académica en la búsqueda de la verdad y del bien común, educando con igualdad de oportunidades a personas con sentido crítico que aportan a la sociedad con sus mejores potencialidades. De ahí que el lema que nos convoca sea Amanda Labarca al bien común desde la educación y el pensamiento crítico. Para dar inicio a las actividades del tema sello 2021, hemos invitado a la señora Roxana Pei Tumanov. La señora Roxana Pei es doctora en Ciencias, mención Biología Celular de la Universidad de Chile. Actualmente es presidenta de la Fundación Senda, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, coordinadora de la cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile, académica de la Universidad de Chile. También ha desempeñado cargos de alta importancia a nivel nacional. En la Universidad de Chile, como directora de posgrado del Instituto de la Comunicación e Imagen, coordinadora del área científica del bachillerato, directora de la reforma del pregrado y del programa de formación general. En Mineduc, como directora del programa MESESUP, Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior, encargada del componente aseguramiento de la calidad de la reforma de educación superior y rectora de la Universidad de Aysén. Al final de la charla, lo que deseen pueden hacer sus preguntas a través del chat de este evento. Dejo entonces con ustedes y doy la más grata bienvenida a la señora Roxana Pei Tumanov, quien nos presentará la charla Vigencia del pensamiento y obra de Amanda Labarca. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero darle un caluroso y directo, lo más directo que se pueda, saludo a la comunidad de la Universidad Santo Tomás, especialmente a la sede La Serena, que entiendo que estamos ahí, uno ya no sabe dónde está con tanta virtualidad, pero sé que estamos ahí. A las autoridades también quiero saludar, en especial, y a quienes nos acompañan, a Marisol Marín, que es directora de comunicaciones, a María Antonieta Fuentes, directora de Formación e Identidad, quien me contactó y ha organizado este encuentro, a los docentes Nelson Santibáñez, Ricardo Gómez, que nos acompañan, y especialmente, con mucho afecto, a las y los estudiantes de la Santo Tomás. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes, lo hago con mucho entusiasmo, a nombre de la cátedra Amanda Labarca, que pertenece a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. La Vicerrectoría tiene 3 cátedras, una de Derechos Humanos, una de Migración y Racismos, y una cátedra de género que se ha bautizado en honor a Amanda Labarca, porque hay que recordar entonces su obra, su pensamiento y también su gran huella en su paso por la Universidad de Chile. Amanda Labarca, como bien dijo María Antonieta, dejó su huella en la educación, pero a nivel nacional, a nivel institucional, a nivel de muchas cosas que no sabemos y que hoy día nos llegan, las tenemos como presentes, son obra de ella. Muy brevemente voy a referirme a algunos aspectos de esa obra, de esa vida, de esa trayectoria
Algunos hitos solamente porque es muy largo el currículum de Amanda Labarca. En primer lugar, quiero decir que Amanda Pinto Sepúlveda, que es su nombre de nacimiento, que más tarde adoptó por matrimonio el nombre de Amanda Labarca Hooverstone, y ella fue una señora muy correcta también, y muy institucional. Eso es como una característica de ella. Bueno, pues Amanda Labarca estudió pedagogía en castellano, aunque inicialmente ella hubiera querido estudiar medicina, como ha dicho. Trabajó como docente en varias escuelas, viajó a Estados Unidos y Francia, y al regresar en 1915 fundó el Círculo de Lectura de señoras, de mujeres. En 1916 fue nombrada directora del Liceo de Niñas Rosario Orrego de Santiago, un nombramiento que tuvo muchos detractores y conflictos. 3 años después fundó el Consejo Nacional de Mujeres, desde donde luchó formalmente por los derechos civiles y políticos de las mujeres. El año 22 fue nombrada profesora extraordinaria de Psicología de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. Eso la convierte en la primera mujer académica de toda Latinoamérica. Creó las escuelas de temporada de la Universidad de Chile, una iniciativa que dura hasta el día de hoy. Vamos a ver más adelante un cuadrito donde sale una de las últimas escuelas de temporada de la Chile. Creó el Liceo Experimental Manuel de Salas, vinculado a la Chile, el primero en admitir de manera mixta varones y mujeres en la enseñanza secundaria de Chile. Fue militante del Partido Radical y en 1944 fue electa presidenta de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, FECHIF, que aglutinaba a todos los movimientos y agrupaciones femeninas del país al momento y que trabajaban para la obtención del voto de las chilenas. No podíamos votar en esa época. Le voy pidiendo a María Antonieta que me cambie las láminas, pero quedémonos ahí un ratito. Ahí hay muchas figuras, ¿cierto? Porque Amanda Labarca es en ese contexto de una tradición de luchas feministas en que ella se inserta también. No me voy a referir a estas mujeres que están ahí, pero ahí quedan. Su obra consistió en promover los derechos de las mujeres, inserta en una larga tradición de mujeres destacadas, y también en la democratización de la educación, en mejorar las metodologías de enseñanza y promover una sólida formación moral, libertaria y laica, siempre con la idea que gracias a la educación se fortalecen los ideales democráticos. Estos dos aspectos de su obra y pensamiento, el feminismo y la educación, no están separados, van de la mano, son indistinguibles, y espero que durante esta conversación pensemos en ese vínculo que nos debiera llegar como un mandato ético de Amanda Labarca hasta nuestros días. La idea del bien común desde la educación y el pensamiento crítico, como se llama este sello de la Universidad Santo Tomás, nos obliga a aportar desde donde estemos contra toda forma de discriminación y a trabajar por una sociedad más justa e inclusiva. La de Amanda Labarca fue una vida portentosa, y era ella, a diferencia de quienes casualmente destacan, del todo consciente del curso y sentido de lo que fue logrando. Un sentido tanto individual como social e histórico, y esencialmente político. En tiempos de abrir camino, los inauguró y abrió, sin ocultarse ni excusarse por ello, pero al mismo tiempo sin correr riesgos personales, siempre muy apegada a las formas, a un modo muy cordial y muy, de alguna manera, con una vida en ciertos aspectos conservadora, si ustedes quieren. Vamos a la siguiente imagen.
Bien expresa la propia Amanda Labarca esa seguridad y certeza cuando en 1944 recuerda su estreno el año 22 como la primera mujer catedrática. Dice Amanda Labarca, comillas, Ernestina Pérez y Eloísa Díaz, las dos primeras mujeres que al recibir el título de médico, conforme a los reglamentos, se convirtieron en las adelantadas de todas las otras en el continente iberoamericano. Cuando la que escribe esto ingresó el año 22 en calidad de catedrática a la Universidad de Chile, el ciclo de conquistas culturales femeninas en Chile completó una etapa. Desde entonces, desde el año 22, ni legal ni prácticamente existen obstáculos para el ascenso de la mujer por los senderos de la superación intelectual. Esto está escrito en su libro Feminismos Contemporáneos. Cierra comillas ahí. Ni legal ni prácticamente existen obstáculos para el desarrollo y la libertad de las mujeres en Chile. Eso nos dice Amanda Labarca, con optimismo, tal vez con un afán retórico por impulsar esta senda, pues la realidad que nos muestran las distintas perspectivas es otra. Aún transcurridas las dos primeras décadas del siglo XXI. En 2021, hoy, seguimos inaugurando espacios, abriendo caminos, celebrando casos únicos y excepcionales de mujeres que logran sortear obstáculos, batallando por terminar con la violencia, acoso y discriminación, saliendo a las calles en masa, tal como lo hicieran en el pasado nuestras hermanas precursoras, cuando con gran prepotencia se nos impedía votar. Vamos a la siguiente lámina. Aunque desde 1990 nuestro país es parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así se llama, CEDAW, pertenece a Naciones Unidas, Chile pertenece a esta convención. A pesar de eso, las chilenas tuvimos que esperar varias décadas más desde aquellos notables avances impulsados por Amanda Labarca y sus contemporáneas, como lo fueron entrar a la academia, conseguir el voto para las mujeres, fundar diversas organizaciones y empezar a pensar lo femenino desde su profunda exclusión. Tuvimos que esperar varias décadas, digo, para que se terminara con la discriminación a los hijos fuera del matrimonio. Tuviéramos ley de divorcio, para que se legislara a favor de la igualdad de remuneraciones, cosa que se legisló pero no se cumple, contra el femicidio y la discriminación, contra el acoso laboral, y tuvimos que esperar décadas para impulsar la participación de las mujeres en política, no como casos únicos, de forma más masiva. Y desde luego, para que se despenalizara el aborto en 3 causales, como son el riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y casos de violencia con violación. Eso fue el año 2017. Esos han sido anhelados y dificultosos avances legislativos que han venido a humanizar la sociedad chilena, pero la violencia contra las mujeres como un grupo minoritario está aún vigente en la forma de acoso y, peor aún, de asesinato. Las cifras, los promedios anuales, según las cifras oficiales y según la Red contra la Violencia hacia las Mujeres, ese registro es realmente preocupante. Y también están vigentes muchas otras formas de discriminación, como la desigualdad en el matrimonio, porque aunque han habido avances, hasta la fecha en Chile seguimos esperando que a las mujeres se les permita administrar el patrimonio compartido, entre otras cosas. Habría sido una gran satisfacción para nuestra querida Amanda Labarca, lo digo por su estilo de lucha feminista, siempre fue muy institucional y formal. Sería una gran satisfacción saber que todos estos avances fueron muy asentados en la institucionalización que ha significado la creación
primero del Servicio Nacional de la Mujer y precursora, y luego el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Pero aún así, aún a pesar de estos avances, hay resistencia que proviene pues, de un machismo cultural muy asentado. Vamos a una siguiente imagen. En otras palabras, lo cierto es que tras un siglo de luchas por los derechos de las mujeres sigue existiendo obstáculos legales y sobre todo prácticos para las mujeres en Chile. Sin duda nos hace falta, junto con la institucionalidad, pensar y conversar más, escuchar y leer las grandes reflexiones escritas, avanzar seriamente en educación no sexista, como lo han exigido desde los movimientos sociales las jóvenes que acusan, que se rebelan y que marchan junto a las generaciones anteriores. Veamos otra lámina, por favor. Es notable que a pesar del potente ingreso de las mujeres en Chile a la educación superior y al trabajo, la discriminación laboral persista, y si bien ellas, nosotras, hemos llegado a ocupar todo tipo de actividades y cargos, en los de mayor poder de decisión, el acceso restringido, abierta o solapadamente. Recién esta semana, por ejemplo, se eligió a la primera mujer rectora de la UTEM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que junto a Natacha Pino, de la Universidad de Aysén, son las únicas mujeres en todo el Consejo de Rectores y las universidades estatales, las únicas rectoras mujeres, recién ahora. Por cierto que es de gran impacto que ahora parta el trabajo de la Convención Constitucional con paridad de género, un resultado que fue un arduo combate parlamentario y también con escaños reservados a pueblos originarios. Demandas que se remontan a pretéritos tiempos de la Revolución Francesa. Aquí les dejo algunas citas de textos que provienen de la Revolución Francesa para esta presentación les va a llegar, yo se las dejo, así que ahí lo pueden después leer con más calma. Vamos a una siguiente lámina. Pues si los obstáculos y discriminación actual ocurren en casi todos los ámbitos y desde todas las perspectivas imaginables, se hacen del todo evidentes en ciertas mediciones y estudios relacionados con el sistema de pensiones, la educación, en el plano laboral. Es pertinente que veamos algunas cifras que les muestro aquí. En Chile, el empleo asalariado femenino ha crecido más rápido que el masculino. Las mujeres han venido incrementando su participación en el empleo, sosteniendo el empleo incluso en algunos periodos de bajo crecimiento. Ahí hay algunas cifras. En el periodo de 1995 hasta la fecha, pues las mujeres, en la entrada de las mujeres al campo laboral se duplicó. En cambio, la de los hombres creció más moderadamente, muy moderadamente. Esta gran subida de la ocupación femenina explica la mitad del incremento del Producto Interno Bruto chileno, que se duplicó en ese mismo periodo. Y la mitad de esa duplicación se debe a las mujeres. Pero el aporte que las mujeres hacen en la economía chilena no es reconocido en igualdad salarial. Esta discriminación se aumenta, se profundiza cuando son adultas. Por ejemplo, en el nivel de las pensiones, ¿cierto? En el nivel de las pensiones, en el sistema de pensiones, hay que recordar que la mitad de los pensionados, que en el sistema de las mujeres se jubilan muchas menos mujeres de las que podrían, porque las pensiones son tan bajas que las mujeres deben postergar en 10 años su edad de jubilación, que legalmente es a los 60, pero pues deben postergarlo hasta los 70. Y ahí hay una cantidad de análisis que uno puede hacer respecto de los montos de las pensiones, por qué se demoran tanto, y luego hay que decir que es una discriminación flagrante el monto de pensiones, porque a las mujeres es el único grupo
en la sociedad al cual se le calcula su pensión con una tabla diferente al resto en razón de que tienen una sobrevida un poco mayor al promedio, sin considerar que hay otros grupos que también tienen sobrevida mayor. Esto ha sido incluso denunciado, pero no se ha revertido aún. Lo pongo como ejemplo de discriminación institucionalizada que existe, que se permite en la sociedad chilena. Si miramos la situación en la educación superior, siguen existiendo brechas de discriminación de acceso. Todavía hay una brecha en los puntajes de las pruebas de acceso al sistema universitario. Las mujeres tienen puntajes más bajos. Pero a pesar de eso, hay igual número de mujeres que de hombres en la educación superior y las mujeres desertan menos y se gradúan más que los hombres. Tienen una mejor conducta universitaria. Sin embargo, para que ustedes vean cómo son las cosas, las mujeres profesionales encuentran trabajo con mucha mayor dificultad. La brecha de dificultad para encontrar trabajo es del 12%, lo que es la mayor brecha de dificultad para encontrar trabajo en todo el grupo de países OECD, a los que pertenece Chile. Chile tiene una brecha de 12%, la OECD en promedio tiene una brecha de 9%. Peor aún, a igual nivel educacional, las mujeres con educación terciaria ganan 35% menos que los hombres, y esto sí que nos deja en el último lugar de la OECD. Es decir, si en términos generales la brecha de remuneraciones de las mujeres es del 12%, porque esa es la brecha de salario en Chile, 12% de todas las trabajadoras y trabajadores del país, resulta que aquellas que han terminado la educación superior y son profesionales, el panorama salarial tiene una brecha de 35%. Una cosa muy grave considerando que esto está legislado, que estamos en el Tratado CEDAW, etc. En fin, panoramas actuales de nuestro país. Vamos a una siguiente lámina. La notoria discriminación laboral contra las mujeres es un síntoma más de la sociedad chilena que se refleja en los innumerables abusos estructurales de un sistema que impone fuertes limitaciones a nuestra democracia, como lo son aquellos que impiden el acceso e igualdad a la ciudadanía y que pretenden mantener los privilegios de unos pocos frente a la mayoría de la ciudadanía. No es casualidad que el movimiento feminista chileno naciera no en los círculos de la élite de la capital, sino que en el norte del país, donde la lucha obrera se daba en el seno de la industria del salitre. Fue ahí, en un ambiente de gran efervescencia, donde encontramos los primeros grupos de mujeres conscientes de sus derechos, como ha quedado plasmado en la prolífica llamada prensa obrera. De ahí son estas mujeres que les muestro aquí, Teresa Flores, también Elena Cafarena proviene de Iquique, y se crearon ahí los centros Belén de Zárraga en honor a Belén de Zárraga, una feminista muy importante. Bueno, y aquí hay un afiche de una escuela de temporada que se hizo en Iquique de la Universidad de Chile hace un par de años, herencia de Amanda Labarca. En el año 1887 ya se encuentran las primeras organizaciones obreras y en el año 1920 se creó la Fundación Obrera Femenina, que se proponía terminar con los abusos contra las mujeres trabajadoras. Ahí, así es como la gran feminista chilena Elena Cafarena reconocía en el movimiento obrero y que el movimiento obrero y que el movimiento feminista eran y son, podríamos decir hoy, inseparables. Vamos a una siguiente lámina. Para Amanda Labarca no era ajeno este cruce entre los derechos de las mujeres y la lucha por la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En sus palabras,
¿Dónde estamos? Se pregunta Amanda Labarca. Nos hemos empeñado desde mediados del siglo último, en una batalla por nuestra emancipación y mejoramiento, muy parecida a la que libran los obreros del mundo. Como ellos, exigimos condiciones económicas mejores, educación más amplia, reconocimiento más completo de nuestra importancia como individuos y como grupo. Veamos otra lámina. Emancipación e igualdad, pero donde no se impongan discriminaciones por género ni tampoco de clase social, porque la lucha por los derechos es de género y es de clases, y es imprescindible para la civilización y para profundizar la democracia. Lo dice Amanda Labarca aquí. Permitan a la mujer laborar de igual a igual con el hombre en el logro de estas ansiadas y queridas esperanzas. Que la especie humana conviva en un mundo de paz entre el respeto democrático de grandes y pequeñas naciones al amparo de las leyes que libren a los pueblos y a los individuos de la soberanía de los más fuertes, que nos brinden a todos justicia, libertad, democracia y bienestar. Podríamos bien tomar las palabras de Amanda Labarca hoy como certeros discursos de análisis político que nos orienten en un territorio convulsionado por el ascenso de ideas xenófobas y a veces neofascistas, que al igual que otros países son propiciadas por las injusticias impuestas a la mayoría de las personas por un modelo económico que no las incluye, por una matriz productiva rentista y extractivista que no permite la inclusión de todas y todos. Labarca lo tenía claro cuando al abogar por los derechos a voto femenino se enfrentaba con argumentos manipuladores, retardatarios, y ella respondía de frente apelando a acciones políticas honestas. Estas citas a la feminista Amanda Labarca parecen recomendaciones a la sociedad del siglo XXI que se ha visto enturbiado por reformas tibias o simplemente eludidas en una aparente estrategia de avance prudente, pero que más bien ha sido funcional a la mantención de la exclusión, que ya se hace insostenible. Vamos a una siguiente imagen. Los feminismos de hoy, a la par de defender los derechos de las mujeres, no pueden desconocer que su lucha es por la democracia y por una sociedad más justa, sin abusos ni privilegios. Nuevamente, en palabras de Amanda Labarca, ¿cuál es nuestro deber en la hora presente? Otra hora, sin duda, en la que ella hablaba, ¿cierto? Pero lo tomamos como un mensaje a nuestra hora presente. Fortalecer la democracia o caeremos indefectiblemente en alguna forma de dictadura. Las primeras en sufrirlo serán las mujeres, porque las mujeres, ¿cierto?, siempre estamos sometidas, y como ella dice, que por doctrinas de falsa necesidad jerárquica las arrojan a la inferioridad. Vamos a una siguiente lámina. En el año 2021 seguimos en disputa a un siglo de aquellos tiempos que aquí recordamos rindiendo homenaje, ya no desde el lugar que nos ha sido asignado buscando dar pequeños pasos fuera de él, sino que con la fuerza de nuestro cuerpo como territorio político, buscando la subversión de toda normativa discriminadora. Esposas y madres, dadoras de vida, no es por eso que importamos y tenemos derechos todas, bien sea que caminemos solas por la vida, que seamos pobres, conflictivas, incluso malas, ¿cierto?, desde algún punto de vista. Nuestro derecho es tener derecho y nuestra disputa es con el poder abusivo. Vamos a la siguiente. Educación no sexista en un sistema de educación más humanista, de un humanismo crítico que ponga en tela de juicio las categorías por las cuales somos representadas. Es urgente para fortalecer la democracia, que en los planes de estudios se incluyan estudios de género, filosofía feminista, los feminismos en toda su diversidad, desde temprana edad y adecuadamente en todos los niveles hasta la educación superior, sin dejar estas reflexiones segregadas a ciertas carreras o a ciertos departamentos
de área específicos. Veamos otra lámina, porque habría que decir, ¿cuánto se nota que no hayamos leído profunda y masivamente a Amanda Labarca, con toda su obra, sus textos? Pero tampoco que hayamos leído en serio a Gabriela Mistral, que también nos manda un mensaje muy importante, ni a Julieta Kirkwood o a Nelly Richard, pensadoras chilenas, entre muchas otras pensadoras imprescindibles, como aquí está presentada Angela Davis, ¿cierto? Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Judith Butler. Les dejo al final, ¿no es cierto?, algunos links a textos, Betty Friedan, la que está aquí al medio arriba con el letrero, que postulaba en la década de los 60 a igual trabajo, igual salario. Era la demanda de esa época, cuando yo era chica. Sigue siendo la demanda hoy, todavía no lo logramos. Vamos a una siguiente lámina. Educación no sexista ni elitista, nos exigiría la gran Gabriela Mistral, como cuando rechazó a la mismísima Amanda Labarca la invitación para ingresar al Consejo Nacional de Mujeres, porque este consejo excluía al sector más pobre y desprotegido de Chile y a las sociedades de obreras. Algo que hoy llamaríamos, lo de Gabriela Mistral, feminismo interseccional. Solo a través de la educación superaremos el arraigo profundo de la discriminación, cuando seamos capaces de reconocer que se asienta esa discriminación en la ignorancia, que posibilita la exaltación de la vergüenza, la repugnancia y de la humillación impuestas con la violencia en todas sus formas, incluida la violencia ejercida con carácter sexual o discriminación sexual. Porque es así, basado en esa ignorancia y en esa exaltación, que se ha logrado prolongar la subordinación grupal de las mujeres. La educación a manos de un feminismo crítico deviene subversivo, porque las mujeres que seguimos en disputa ya no nos contentamos con la limosna de casos excepcionales, sino que aspiramos a la igualdad plena, a ejercer el poder en cada espacio y a terminar de raíz toda forma de abuso y exclusión. Y creo que podemos decir todas juntas aquí hoy a Amanda Labarca que tendremos la paciencia y perseverancia hasta lograrlo. Muchas gracias. Esa es mi exposición y presentación para ustedes hoy aquí en la Universidad Santo Tomás. En la presentación, y se lo comunicarán después los docentes y el programa, ¿cierto? Hay, como les anunciaba, unas preguntas de reflexión para que se abra un debate en los espacios que quieran, y también unos links a textos, a un libro, a unos videos también que pueden ser de su interés para pensar en estas materias. Quedo a sus órdenes. Bien, Ana, lo primero, agradecerte por la exposición, por lo interesante, por lo contundente de lo expuesto. Te agradecemos mucho por ello. Y en función de eso hay algunas consultas. Primero, teniendo en cuenta de que participan de este espacio estudiantes de las asignaturas de Persona y Sentido, Cultura y Valores y Ética, en cuya asignatura está presente de una o de otra manera las ideas, las nociones de conciencia y de autoconciencia. Al comienzo de tu exposición, tú manifestabas tu idea de que Amanda Labarca puede ser sindicada como una persona que fue claramente consciente de lo que ella fue logrando.
¿Podrías profundizar en eso, por favor? ¿Cómo se fue dando la conciencia y la autoconciencia en esta mujer extraordinaria? Voy a contestar esto haciendo un contrapunto entre el comienzo en que está Amanda la Barca, el comienzo de la presentación, en que está una imagen de Amanda la Barca, y mi presentación termina con una imagen, con una imagen de Gabriela Mistral, muy cercana para ustedes, además, ¿cierto? Ahí en la región. Lo hice adrede porque además de que hubo una gran controversia entre ellas dos, son figuras contrapuestas en su momento. Tuvieron tensiones públicas, se discutieron por escrito, por cierto, no a viva voz, por escrito, una discusión muy respetuosa también, ¿cierto? Pero uno podría decir que Amanda la Barca, lo dije en varios momentos, era muy institucional, cuidaba mucho su imagen, nunca se salió de un curso de mucho convencionalismo. Ella se refugió en el matrimonio, adoptó el nombre completo, con primer y segundo nombre de su marido, tenía algunos problemas familiares, ella en su infancia, adolescencia, qué sé yo, y ella adoptó el nombre del marido y fue muy protegida por ese ambiente familiar, doméstico, de mujer casada que entró en un mundo de la masonería, del Partido Radical y de la academia, y siempre dando pasos seguros. Yo no mencioné toda su historia, ¿cierto? Pero fue representante de Chile, como estilo embajadora, ¿cierto? Representante en varias ocasiones, y siempre en ese rol de figura respetable. Puse en una parte que no la mencioné en honor al tiempo, una frase de la gran jueza norteamericana Ruth Bader Ginsburg, que murió el año pasado y se le hicieron muchos homenajes, hay unas películas sobre su vida. Ella es muy parecida. Ruth Bader Ginsburg, puse ahí una frase que dice: la mujer pertenece a todos los espacios donde se tomen decisiones, a todos los espacios de poder. Ella también construyó un camino muy convencional, nunca haciendo nada disonante ni diciendo algo que molestara. Pero ambas figuras, sin perder nunca una meta, sin perder nunca la lucha por los derechos, pelear no aceptaban las injusticias. Entonces es una manera de usar la formalidad, la convención, pero no para acomodarse. Ninguna de las dos, ni Amanda la Barca ni la jueza Bader Ginsburg, cedieron a una injusticia o acomodarse uno podría llamarlo en ciertos ambientes como una vida burguesa, acomodada, ¿no es cierto? No, ni un minuto dejaron de pelear y de avanzar en sus carreras, pero avanzar en sus carreras no para sí mismas, sino que para una obra, una meta, un ideal. A diferencia de Gabriela Mistral, que tuvo, o sea, digamos, los logros de Gabriela Mistral uno podría decir que son superiores, tiene el premio Nobel, ni más ni menos, ¿cierto? Y siempre tuvo también un trabajo formal, fue cónsul, etc. Sin embargo, Gabriela Mistral corría riesgos personales en su vida, nunca quedó protegida, digamos que era arrojada. No se protegió en formalismo, probablemente porque le acomodaba otra cosa, ¿cierto?, en su propia vida, pero las pongo como contrapunto, porque también a las jóvenes y jóvenes que nos escuchan, hay muchas maneras de proceder en la vida, no hay una pura manera de hacer correctamente las cosas, ¿cierto? Hay muchos caminos. Una persona muy convencional
pues al mismo tiempo es una luchadora, una persona que corre riesgos también lo es, y se pueden obtener logros, y uno tiene que reconocer en qué lugar está, cómo es uno, no tiene que traicionarse a sí misma, a sí mismo. Ninguna de ellas dos se traicionó a sí misma, ni Gabriela Mistral, ni Amanda Labarca. Entonces, también es una manera de decirle no a los estereotipos, a las formas que nos imponen, ¿ya? Súper, muchas gracias. Oye, en esa misma línea, es decir, en la línea de Amanda Labarca como un agente dentro de las instituciones, eh, el voto femenino fue impulsado a mediados del siglo XX por el Partido Radical. ¿De qué forma percibes tú que al interior de los partidos políticos de la época incidió la figura de Amanda Labarca? Bueno, Amanda Labarca sin duda que fue una figura en su momento política, una figura muy respetada, muy querida, valorada. Ella no tuvo que, bueno, fue la primera mujer académica, ¿cierto? Antes no había ninguna, pero en ese paso que ella da, es algo natural en la trayectoria de ella. Ella logró que fuera natural que se la aceptara como académica. No fue una lucha, digamos, no sé, a la fuerza, no fue disonante, ¿cierto? Y en ese sentido, no es una figura que ha sido reconocida a posteriori. En su momento, durante su vida, ella ejercía su autoridad con su propia presencia y conseguía cosas. Eso fue muy relevante para su vida militante también, partidaria, y al mismo tiempo con mucha apertura, porque fue una figura muy conciliadora también, muy abarcadora, que trabajó por la educación democratizándola, era su lema, digamos, su principal motivo de vida, su principal obra como feminista es en el espacio de la pedagogía. Y fue abriendo espacios, como dije, mencioné muy a la pasada, ¿cierto? Creó el Liceo Experimental Manuel de Salas, que es un espacio muy relevante en la educación chilena. El primer espacio mixto por lo demás, pero su obra en pedagogía es muy profunda y muy vasta y trabajó a la par con otras educadoras de la época. Y en eso incidió en el mundo político, en el Partido Radical, sin duda, que era el entorno, digamos, las figuras radicales fueron sin duda, había, digamos, desde el presidente de la República, a todo el aparataje político y de la Universidad de Chile eran de su sector, ¿cierto? Político. Entonces fue acogida ahí. Muchas gracias. Estaba pensando lo siguiente, Roxana, que el hecho de la participación institucional no es garantía de que las opciones tomadas no sean polémicas. Estoy pensando, por ejemplo, en la misma relación que establece Amanda Labarca con Cafarena y con la propia Mistral a propósito del tema de la familia, del aborto y de otros temas que siguen siendo cosas que están en discusión, que no están resueltas. Entonces, ¿cómo conciliar esta figura con las polémicas que la rodearon? Desde su rol institucional al interno de las instituciones y también con aquellos procesos culturales que suceden en ámbitos que no son institucionales. Por ejemplo, si pensamos el movimiento que emerge en octubre del año pasado, claramente es un movimiento que no es institucional. ¿Cómo ves tú a la figura de Amanda Labarca respecto a esos temas que son polémicos, que tienen un componente moral, ético detrás? ¿Cómo la situarías tú a ella? Bueno, yo diría que no hay una sola forma
de avanzar, no hay una sola forma de ver las cosas. Hay una multiplicidad de maneras. Por eso, en algún momento lo mencioné también un poco a la rápida, no se habla de feminismo, se habla de feminismos. Hay mujeres que para avanzar en los derechos de las mujeres se plantean los derechos medioambientales y se habla del ecofeminismo, ¿cierto? Un asunto que afecta a las mujeres con mucha dureza. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de las zonas de sacrificio, las poblaciones, zonas que no tienen acceso al agua potable o que están en ambientes altamente contaminados, ¿cierto? Bueno, el ecofeminismo es una rama del feminismo que lucha por eso. Y eso no es excluyente de otras formas. Hay mujeres que están en la academia y que están trabajando porque no haya discriminación de acceso en las formas de generar conocimiento. Vivimos en la sociedad del conocimiento, quién genera, cómo genera conocimiento, con qué perspectiva, cómo se analizan los datos, con qué sesgo. La ciencia o el conocimiento no es abstracto, no está ahí y es una máquina la que define cosas, ¿cierto? Son humanos. Y esos humanos pues tienen sesgos, tienen subjetividades, y ahí también entonces hay un feminismo que cursa por esa vía. Otras mujeres construyen a través de la institucionalidad, que exista el Ministerio de la Mujer, es un avance, que se legisle, que hayan leyes, ya no puede ser más institucional y digamos, ir por el camino formal, generar leyes, ¿cierto? Pero esas leyes inciden en la vida de todas. Otras mujeres trabajan en el tema de educación. Y pues hay mujeres también que luchan contra la violencia a través de la denuncia, abogadas, está el grupo de abogadas feministas, etc. Y mujeres que han optado por una lucha más popular o callejera, como se llama ahora, donde usan sus propios cuerpos como campo de acción política, ¿cierto? Y uno tendría que decir, a la luz de los avances que hemos tenido, pues que era necesario, porque hace 5, 6, 10 años atrás, el ritmo de avance para terminar con la discriminación, los análisis que se hacían al respecto, pues mostraban que tal vez en el año 2060 o 2070 a ese ritmo íbamos a llegar a una suerte, podríamos llamarla igualdad, ¿cierto? Como les mostré, Betty Friedan en los años 60 en Estados Unidos y el mundo gritaba a igual trabajo, igual salario. Y pues el día de hoy, año 2021, muchas décadas después, no hay igualdad de salario aquí, ¿no es cierto? No hay igualdad de salario. Bueno, hasta hace muy poco dentro, por ejemplo, yo puedo hablar porque soy de ahí, de la Universidad de Chile, no había igualdad de salario entre hombres y mujeres. Y dentro de la Universidad de Chile no solamente estuvo Amanda Labarca, sino que hasta el día de hoy hay grandes feministas ahí que investigan en esto y escriben sobre esto, ¿cierto? Pues miren, en nuestra propia institución teníamos discriminación de género y ha costado mucho revertirlo. Entonces, yo diría que una vez en una conversación, en una charla, alguien me dijo, es que antes las feministas eran amables, unas damas, y ahora están ahí gritando, muy agresivas, esto no se puede. Bueno, resulta que las feministas sufragistas, les voy a decir, eran bastante agresivas, hicieron manifestaciones donde rompieron todas las vitrinas de las calles en Londres, señoras vestidas, ahora las vemos como convencionales, con unos sombreros con plumas y faldas largas, pero para la época, pucha, eran bastante agresivas. Entonces, bueno, así se logró el sufragio para las mujeres, si hubiera sido una oye, por favor, mire, aquí, ¿por qué no nos dan el voto? Pues hasta el día de hoy no podríamos votar.
y yo creo que fue necesario la ola, que se habla de una tercera ola feminista ahora, desde el año 2017 hasta ahora, en contra de los abusos sexuales, en contra de la discriminación, en contra de una cantidad de cosas. Resaltar el hecho de que yo puedo ir vestida como me da la gana, y eso no significa que yo soy culpable de que alguien me agreda, ¿cierto? Por decirlo en algunos términos, ¿cierto? Agresiones sexuales, femicidios, discriminación laboral, acoso laboral y una cantidad de otras cosas que las arrastramos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, las mujeres dicen basta y las jóvenes lo dicen de una manera con impaciencia, porque si no, yo creo que vamos a seguir otro siglo más sin igualdad. Ok. Muchas gracias, te agradecemos mucho. Ok, ahí parece que Nelson tuvo un pequeño problema de conectividad. Estimada Roxana, queremos darte nuestros más sinceros agradecimientos por esta excelente presentación, donde nos has llamado a reflexionar sobre esta gran mujer, Amanda Labarca, y su aporte al reconocimiento de la igualdad de la mujer en nuestra sociedad más justa y equitativa. Agregar y decirle a nuestros estudiantes y a las personas que nos están en esta charla que en Santo Tomás nosotros tenemos una declaración pro vida, entonces buscamos, digamos, apoyar a la mujer en sus dificultades y también llamar a nuestros estudiantes a tener un pensamiento crítico, a formar sus opiniones en base a la verdad, bien informados y también bajo nuestros valores, inspirados por Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias, estimados estudiantes, docentes. Damos por inaugurado el tema sello 2021, Amanda Labarca, al bien común desde la educación y el pensamiento crítico. Y obviamente reitero mis agradecimientos a Roxana y a la Universidad de Chile, digamos, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a los estudiantes y estudiantas que nos escuchan.